Bien, entonces continuamos, ¿no? Con respecto a lo que es la etapa de el secado y el tostado. Bien, a ver, ¿en qué consiste el proceso de secado? ¿Quién me dice? Sería ya la deshidratación del grano. ¿Qué más? ¿En Es qué también para condiciones? evitar que se Siendo contamine, ya la digamos, emisión sin el... del grano. Ya, a ver, Rocío, ¿qué querías decir? Perdón, es también para evitar que exista contaminación en los granos, o sea, evitar que salgan mohos. No, ese secado inicialmente que se mostraba era antes del germinado. Eso es lo que les explicaba, ¿no? Es decir, justamente dentro de la etapa de germinación, donde hemos dicho que comienza el proceso del malteado, es ahí donde se hace un secado a 15 grados centígrados, donde tiene que haber una circulación de aire para evitar de que se produzcan los mohos, los microorganismos, todo eso que hemos hablado, y se tiene que reducir la humedad, pero mantener a un cierto porcentaje, que es aproximadamente de 12 a 15% de humedad, y se inicia recién la germinación. Entonces, ese secado no tiene que ver con este que estamos hablando posteriormente, ¿ya? Está bien, ingeniero, gracias. Nada. Entonces, el secado es posteriormente a cuando, una vez que se ha obtenido las raicillas que hemos dicho, ¿no? Ya se han obtenido las raicillas. Esas raicillas, a medida que va pasando el tiempo, van creciendo. Normalmente, para poder tener un parámetro de hasta cuándo tenemos que esperar, es que las raicillas que se presenten tengan la misma longitud en lo posible en todos los granos, que sea de una forma bastante homogénea. Ese es el objetivo, ¿no? Y luego viene este secado, ¿no? El secado efectivamente es un deshidratado que se va a realizar, que se da en dos tiempos. A ver quién me puede decir esos dos tiempos y las temperaturas a las que se debe realizar. Ingeniera, Sí, dime, Joseph. usted está hablando del secado directamente del grano después de germinado, ¿verdad? Así es. Una vez que ya está, digamos, germinado, es decir, hay que dejar secar, como usted decía, dentro lo que es de lo que sí, se les coloca unas mallas, como se veía en el video, el cual se pone encima una tela y por abajo un calefón, tipo calefón, si no me equivoco, tipo calentador. Sí. Entonces tiene que ir de la parte inferior hasta la superior, es decir, calentar de abajo arriba, ¿no? Y dejar por lo menos 24 horas hasta que sea un secado total. Ya. Pero a ver Después, quién. Sí, dime, digamos, Joseph. No sé, sí, sí. después de eso, recién se le lleva lo que es el tostado. Es decir, llevar al horno ya puede ser durante 2 horas a 70 grados centígrados o durante 10 horas a 150 grados Celsius. Digo, 10 minutos a 150. El orero. Exacto, ¿no? Eso ya con respecto entonces a lo que vendría a ser el tostado. El tostado, exactamente. Después de ahí hay que eliminarlo con una criba, ¿no? Que se le había sabido llamar para ir secando homogéneamente. Ya, muy bien. Entonces, básicamente eso, ¿no? Este proceso del malteado es un proceso que ustedes ya conocen, que ya lo han visto, que es muy importante remarcarlo justamente en cuanto a esta primera etapa de la elaboración de la cerveza, que es importante, que hemos dicho justamente porque va a dar lugar a la preparación de la cebada, o más que todo de los almidones que están participando para que puedan ser reducidos estos azúcares y puedan estar presentes estas enzimas. En el momento del tostado, vamos a ver que ese tostado se puede dar en diferentes grados dependiendo del tipo de cerveza que se quiera obtener. ¿Sí? Aquí ya viene relacionado las cervezas más oscuras, las cervezas amarillas, doradas, entonces tiene que ver esta etapa del tostado justamente que va a ayudar a generar el color de la cerveza, que también tiene que ver con sabor, olor diferente, ¿no? Que desde este punto ya se puede ir transformando para obtener posteriormente la cerveza que se va a querer. Bien, entonces esto, como les decía, en cuanto a lo que es el malteado. Ahora vamos a ver un video que es más corto que el anterior,
que tiene que ver con los ingredientes que se utilizan para la elaboración de la cerveza. Si bien este es uno, que hemos dicho que es la cebada, que va a sufrir este proceso de malteado, vamos a ver el resto de los ingredientes, ¿ya? Lo mismo, ¿no? De la misma forma, vamos a hacer preguntas con respecto a video. Ingeniera, no hay audio. ¿No hay audio? No. Ya, vamos a colocar, a ver, ¿qué ha pasado? De cómo se hace una gran cerveza, como las que se crean en Elysium Brew Pub. Comenzamos reuniendo las mejores materias primas que la naturaleza nos brinda para nuestra cerveza, las cuales son 4: la malta, el agua, los lúpulos y la levadura. Comencemos con la malta, la cual viene de diferentes cereales como la cebada, el trigo o incluso el maíz. Podemos crear maltas de diferentes colores y sabores, las cuales se seleccionan cuidadosamente para que aporten características únicas en nuestra cerveza. El siguiente ingrediente es el agua, el cual es hasta el 90% de una cerveza y por obvias razones debe ser de la mejor calidad y totalmente pura. Pasemos al lúpulo, la cual es una flor cónica que nos otorga ese distintivo amargor que balancea o hasta define el estilo de una cerveza y que adicionalmente aporta propiedades microbicidas. Finalmente, uno de los ingredientes más menospreciados, la levadura, que es el protagonista principal en la transformación de azúcar en alcohol y CO2 y que adicionalmente otorga notas únicas como las especiadas o frutales. La creación de una cerveza comienza en un mash tun, o en español, olla de cocimiento o maceración, y es donde se mezclan nuestras maltas molidas y el agua de forma que extraigamos los almidones de los cereales y obtengamos un agua muy dulce, el wort o mosto. Seguido de esto se hace un recirculado para que nuestra cerveza quede libre de cascarillas o residuos de grano y sea una cerveza menos turbia y pueda pasar a lo que son los hot liquor tank, o en español ollas de hervor. En estas ollas se calienta el mosto a temperaturas de entre 95 y 100 grados centígrados para poder agregar los lúpulos, los cuales solo dan amargor en estas temperaturas y aparte matar cualquier microorganismo que pueda estar presente en nuestro mosto y afecta a nuestra cerveza en un futuro. Una vez que terminamos el hervor, el mosto se enfría rápidamente para evitar la creación de compuestos químicos indeseables en nuestra cerveza, como el sabor a vegetales cocidos, y se hace un remolino para que toda la masa orgánica se concentre en el centro y nos quede un mosto aún más claro. De aquí se manda a fermentadores en donde ya está nuestra levadura preparada para hacer su trabajo, transformar el azúcar del mosto en alcohol y CO2. En este ejemplo tenemos un fermentador abierto utilizado por Sierra Nevada en Estados Unidos, en donde podemos apreciar la turbulenta actividad de la levadura y creando ahora sí una cerveza per se. Una vez terminada la fermentación se transfiere a maduradores y de aquí hay dos opciones a escoger: transferirla a un bright tank o abrillantador para que se le inyecte CO2 a la cerveza y tenga gas,
o embotellarla con una pequeña dosis de azúcar y que ocurra una segunda fermentación en la botella, que, recordando que la levadura transforma el azúcar en alcohol y CO2, la cerveza se gasifica de una forma totalmente natural. De esta forma podemos ver que reuniendo estos 4 ingredientes y escogiéndolos de una forma meticulosa y casi artística, podemos obtener toda una infinidad de estilos de cerveza, como Stout, Weissbier, Trapenses, Pilsner, Barley Wine o las especiales de Elysium Brew Pub, Blonde Ale, Irish Red y Brown Porter. Bien, entonces, en este video lo que hemos visto es los ingredientes, ¿no? Y las etapas en general en cuanto al proceso de elaboración de la cerveza. Para complementar justamente la parte de la elaboración, vamos a ver este otro video que también es corto, es de 2 minutos, y tiene esta relación justamente incluyendo efectivamente los ingredientes y después vienen los procesos, ¿ya? Que también son los mismos, pero vamos a verlos bajo ciertas características que son importantes, que igual tómenlos en cuenta para responder posteriormente, ¿ya? Entonces voy a compartir en un segundito. Proceso de elaboración de la cerveza. Utilizamos materias primas con los estándares más exigentes de calidad. Silos especiales son requeridos para almacenar nuestro ingrediente principal, la malta, que es un grano de cebada modificado a través de una germinación controlada. Casa de cocimientos. Aquí es donde inicia el proceso de fabricación de la cerveza, utilizando 5 equipos principales. En el cocedor de adjuntos se obtienen azúcares fermentables provenientes de la cocción de cereales con agua y reposos a diferentes temperaturas. Continúa en el macerador, olla en donde se mezclan los cereales con la malta y se obtiene un mosto rico en azúcares fermentables. Luego, en el filtro Lauter, por medio de una serie de cuchillas se logra una filtración eficiente en donde se separa el mosto de la parte sólida de la malta. En la olla de cocción, el mosto se lleva a ebullición, adicionando el lúpulo para darle el amargo característico a la futura cerveza. Finalmente, el whirlpool se encarga de separar los sedimentos del mosto formados durante la cocción. Como último paso controlado desde la casa de cocimientos, el mosto es enfriado con agua a contracorriente. A temperatura adecuada, la levadura es dosificada al mosto para iniciar el consumo de azúcares y la producción de gas carbónico y alcohol. Nos referimos al proceso de fermentación y dura aproximadamente 7 días. Por último, el producto se deja reposar en el tanque durante unas semanas para completar el proceso conocido como maduración de la cerveza. Para eliminar algunas proteínas y levaduras restantes, es necesario la filtración, en donde se adquiere la brillantez que la hace tan apetecible. Bien, entonces, en cuanto a los ingredientes y el procedimiento en general, ya lo vamos a ver de forma más específica, ¿no? El procedimiento. Pero ya tenemos que irlos reconociendo también estas etapas o estos procesos que se va a dar en la elaboración. A ver, bien, ¿cuáles son entonces estos ingredientes que se utilizan para la elaboración de la cerveza? Son 4 ingenieros. A ver, Wendy Ávila, que estaba primero. Sí, ingeniera, los ingredientes son la malta, el agua, el lúpulo y la levadura, los 4 principales. Bien, cuando hablamos de la malta, ¿qué características han nombrado? A ver, otra persona.
No hablamos de la malta solamente. ¿Nadie? Que A ver. puede ser cualquier grano dentro de todos los cereales. Ya. Bueno, la Bueno, variedad también va a definir los colores, sabores. sí, así es, ¿no? Va a haber dependiendo del tipo de cereal, efectivamente va a haber una modificación de ciertas características organolépticas en la cerveza. Pero aquí tenemos que comprender que cuando hablamos de esta malta, es la que está sufriendo que ha sufrido este proceso de malteado, más otros cereales, ¿no? Tiene que ser esta malta más el trigo, más arroz, más maíz, ¿no? Que puede ser utilizado para justamente generar ciertas características organolépticas en la cerveza. Luego está este componente que le produce amargor a la cerveza. ¿Cuál es ese? El El lúpulo. lúpulo. El lúpulo. ¿Qué es lo que se dice del lúpulo? A ver, ¿quién me puede explicar? Es una flor para que le dé ese sabor amargo y también para matar algunos microorganismos que pueden estar presentes. Ya, a ver, ¿alguien más? Marisela. El lúpulo es en sí la flor que le da el sabor a la cerveza, ese sabor de amargura y que ayuda a matar los microorganismos. Ya, bueno. Y en el caso de lo que vendría a ser a ver, vamos a ver de las personas que no están hablando. Cuando hablamos con respecto a lo que es la levadura. A ver, Manaín, ¿qué dices sobre la levadura? Ingeniero, la levadura es la que le va a dar esa transformación, ¿no? De azúcar en alcohol. Ya, vamos a ver en el caso de la levadura también. O a ver, Valeria, ¿qué querías decir? Que la levadura va a producir la fermentación alcohólica. Exacto. Bueno, prácticamente lo mismo que dijo mi compañero. Sí, está bien. Vamos a ver una diferencia de estas levaduras, ¿ya? Porque hay dos tipos que se pueden utilizar y esas también van a generar solamente una diferencia en el procedimiento, perdón, en el proceso o en el procedimiento, pero no así en el producto final, ¿no? No va a haber una variación, pero sí en el proceso como tal, temperaturas que se va a utilizar, etcétera, que eso es lo que vamos a ver después. Bien, a ver, en cuanto a al proceso en general, a ver quién me puede explicar ese proceso. A ver, vamos a ver quiénes los que no están hablando. María Lisset. ¿Está María Lisset? Bueno, si no me responden, tomo en cuenta que no están. A ver, otra persona. Wilber. Ingeniero aquí. En cuanto al proceso, Wilber, en general, a ver, ¿qué es lo que has comprendido? En tus palabras, ¿no? Que aquí lo más importante es que se debe, la germinación del trigo, ¿no? Lo que decía en el video también, que debe ser controlada en lo mayor posible hasta tal vez escoger que la germinación sean del mismo tamaño. Es donde Eso se van a activar las... Ya, eso es del malteado, Wilber, pero del proceso de elaboración ya de la cerveza. ¿Qué es lo que has comprendido de ese proceso? El proceso. Sí, para la elaboración de la cerveza. Es el que me estás diciendo, ya lo hemos nombrado, que es el malteado, ¿no? Que es una preparación que se da a la cebada justamente para poder utilizarla en la elaboración de la cerveza. Pero ya cuando hablamos de la elaboración de la cerveza como tal, ¿qué es lo que has comprendido en lo que hemos visto en ambos videos, ¿no? Se explicaba, en los dos últimos que hemos visto, se explicaba justamente este proceso de elaboración. Sobre eso. En cuanto a los, ¿cómo se llama esto? A los ingredientes, algo así. Al proceso. Ya hemos hablado también de los ingredientes. ¿No? No.
A ver, René. Inge. A ver, en cuanto al proceso, René, ¿qué es lo que has entendido para la elaboración de la cerveza? Ay, qué complicado es. Y rápido hablado, apenas he escrito algunas cosas, pero le voy a decir. Sí, dentro de lo que se ha comprendido, porque es bastante rápido, efectivamente, y lo habla muy resumido. Creo que hay los principales son las etapas de cocimiento. Exacto. Para en cocedor adjunto para que se mezclen los azúcares más de los cereales más la malta para que se produzca el mosto. Pasado creo por una etapa de filtro donde se separa este mismo del mosto y de la malta. Luego, ¿qué más está escrito aquí? Ya ni yo entiendo mi letra. Pero bien, se pasa por otra olla de cocción, una llamada whirlpool, que separa también el mosto, se enfría luego el mosto, va a una fermentación durante 7 días y posteriormente a una maduración que es un par de semanas. Más o menos así he comprendido, era muy rápido, la verdad. Sí, sí, está muy bien, exactamente. Sí ha sido rápido, pero sí, lo has explicado bastante bien. A ver, María Lisset decía que es un procedimiento, es el que la malta apoya. Ya, bueno. Bien, entonces, tiene que haber, bueno, hay diferentes etapas. Efectivamente, las más importantes está esta etapa de lo que es el método de cocción. Luego está efectivamente un filtrado, dependiendo, ¿no? De lo que se quiere ir obteniendo en relación al proceso. Está la adición del lúpulo, está la adición posteriormente de la levadura. La maduración, que es muy importante en cuanto a una segunda fermentación, que en algunos casos permite que se dé en la botella. Entonces, hay un término que se utiliza en cuanto a estos procedimientos, que es el mosto. ¿A qué creen ustedes que se refiere el mosto? El término mosto. A ver, Marcela. Doctora, el mosto es la parte líquida que se obtiene después de la fermentación. Por si se separa la parte sólida, que es el orujo, creo, y el mosto es la parte que vamos a utilizar. Ya. A ver, vamos a escuchar a alguien más para poder recién aclarar eso. A ver. A ver, Viviana. Viviana. Ingeniero, buenos días. Buen día. En el caso del Ingeniero, mosto, acerca del mosto, podemos llegar a decir que es la parte que vamos a llegar a obtener después de la fermentación alcohólica. Y es la parte que no se va a llegar a utilizar. Esto generalmente no sé si estoy en lo correcto, se llega a dar como alimento para animales. ya. Bueno, a ver, en el caso Ingeniera, sí. perdón. No, sí, Sería está la bien. parte líquida extraída después de haber añadido, si no me equivoco, el lúpulo. Después de todo ese proceso, se genera lo que es un líquido alrededor de, no me acuerdo la parte del medio, pero creo que decía que era igual dulce, si no me equivoco. Uh-huh. Bueno, sí, hay estas características pero que han repetido 2 veces, que nos dicen, ¿no? Que el mosto es el que se obtiene después de la fermentación. Eso no es así. No se obtiene después de la fermentación, se obtiene antes de la fermentación.
Sí, Igual de antes. bueno, entonces sería durante o antes de la fermentación. Antes de la fermentación, porque el mosto va a venir a ser Lo este que se caldo. encuentra de la parte del macerado, si no me equivoco, creo que. Exactamente. Exactamente, lo que viene a ser la parte de este macerado, ya cuando se mezcla la malta, se mezclan los cereales adjuntos que se van a ir utilizando en este proceso, se hace ya un calentamiento, se hace la adición del lúpulo, entonces ya se está preparando el mosto para recién incluir las levaduras y se produzca la fermentación. Si no hay la preparación del mosto, ¿no? En los azúcares, ya que se están produciendo una hidrólisis de esta por la presencia de las enzimas, que no es la fermentación, sino que se están preparando los azúcares justamente para iniciar la fermentación. Si no se hiciera esto y se produciría la fermentación, bueno, si añadiría la levadura, no hubiera fermentación en todo caso, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, el mosto va a ser este caldo, también denominado así, que ya está sufriendo un proceso de maceración, donde ya están incluidos los cereales, los adjuntos, el malteado, que va a ser utilizado para iniciar la etapa de fermentación, ¿no? Donde ya obviamente se está produciendo ciertas etapas como la cocción, se está produciendo una adición de lo que es el lúpulo, etcétera, ¿no? Entonces, el mosto, entonces, es la preparación de lo que va a ser la fermentación por adición de la levadura en la cerveza. Bien, ahora vamos a verlo ya además de forma mucho más específica. Vamos a ver lo que vendría a ser principalmente en cuanto a lo que es la cerveza, aparte de la materia prima que efectivamente es muy importante. Solamente en esta primera parte vamos a ver la fabricación de este mosto cervecero que les digo, ¿sí? Que es importante. Y recién vamos a hablar después de la fermentación. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Bien. Entonces, voy a mostrarles un ratito. En la cual, en esta presentación que les voy a mostrar, que tiene que ver todo esto que hemos hablado, igual les voy a ir haciendo preguntas, ¿ya? Entonces, tienen que estar atentos a la clase, por favor. Si no me responden, entonces yo voy a pensar que no están presentes en la clase, ¿no? Que están haciendo cualquier otra cosa menos atender la clase. Ya, un ratito. Enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre. Ya se va a cortar también. Bien, ¿se ve lo que les muestro? Sí. Sí. Bien. Entonces, un ratito, por favor. Un ratito, no sé por qué no me deja mostrar las diapositivas. Un segundito.
Bien, ahora sí. Me dicen, por favor, si se ve. Sí. Sí, se Ya, bien. Entonces, vamos a hacer una definición rápida de lo que es efectivamente la cerveza, ¿no? Y todo lo que hemos estado viendo. Entonces, la cerveza es una bebida resultante de la fermentación alcohólica. Esta fermentación alcohólica también vamos a ver cómo se puede producir. Hay 3 etapas importantes que también la vamos a desarrollar, pero primero quiero que veamos algunas bebidas, que entre estas está la cerveza, vino y el whisky, ron también. Entonces, después vamos a hacer una diferencia en cuanto a las etapas fermentativas que tiene cada uno de ellos, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a lo que es la cerveza, hemos dicho que es una bebida alcohólica efectivamente, donde se va a utilizar efectivamente también una levadura. El mosto que va a estar, que es procedente de esta malta de cebada. Luego está algunos tipos de adjuntos que se van a utilizar, que tienen que tener estas características de ser un producto amiláceo, ¿no? Si no tiene almidón, no puede formar parte de este proceso de fermentación o de esta bebida alcohólica o de cualquiera, ¿no? Siempre es importante tener presente lo que son los almidones o los azúcares posteriormente. Sabemos que hay una adición de lúpulo y el proceso de la cocción en cuanto a este. La malta, los ingredientes entonces son la malta, lúpulo, agua y levadura que hemos nombrado también. Vamos a ver de forma un poco más específica a qué se refiere cada una de ellas. Antes, cuando hablamos de este proceso de elaboración de la cerveza, entonces se van a estructurar 3 etapas, ¿ya? Antes de hablar de los ingredientes. Estas 3 etapas son la preparación del mosto, la fermentación y la maduración y clarificación. Lo que estamos viendo, les vuelvo a repetir, o lo que vamos a ver posteriormente a estos ingredientes, es la preparación del mosto, que estábamos haciendo una diferencia. Entonces, empezando con el primer ingrediente, que es la malta, ¿no? Que es el componente más importante, se podría decir, en cuanto a lo que es la cerveza, ya que es la materia prima inicial para poderla elaborar, pero sí tienen que haber ciertas características para poderla utilizar y sea diferente en su proceso de fermentativo a otro tipo de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, básicamente, tiene que aportar, ¿no?, estos azúcares que hemos nombrado, la naturaleza de los adjuntos que se pueden ir utilizando, pueden ser muy diversos, ¿ya? Pueden ser estos adjuntos, ¿qué quiere decir? Estos que se pueden utilizar aparte de lo que es la malta, ¿no?, que tienen aquí. Adjuntos diferentes a la malta, que tiene que ser efectivamente, como hemos dicho, una materia prima amilácea, tiene que contener almidón. Puede ser la sémola del maíz, puede ser el arroz, puede ser el trigo, como habíamos dicho, pero estos adjuntos que les estoy nombrando pueden estar en su forma sólida o pueden estar en su forma líquida también, ¿ya? Entonces, efectivamente, si bien la malta va a ser el ingrediente principal, también pueden haber presentes estos adjuntos, ¿no?, que van a generar, hemos dicho, propiedades organolépticas diferentes a la cerveza. No van a ser la misma. Si en una cerveza ahí está la malta más el arroz más el trigo y en otra está la malta más el maíz, efectivamente va a haber una diferencia en sus propiedades organolépticas. Y eso es lo que da lugar a esta variedad de cervezas que se pueden obtener, que también tiene que ver con esos adjuntos y con la preparación adicional a la malta. El tostado, como hemos dicho, ¿no? Si es un tostado bastante intenso, efectivamente va a generar una coloración, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente eso, y dentro de todo lo que hemos nombrado. En cuanto a lo que es el lúpulo es una flor, ¿no?, que en este caso se trata de puede decirse, mejor dicho, que esta flor puede ser tanto masculina como femenina, o pueden estar estas 2 plantas, entre estas 2 plantas diferentes puede estar en una sola, ¿no? Y se puede obtener esta flor que se la denomina el lúpulo como Humulus lupulus, ¿no?, que también tiene este nombre científico que es importante identificarlo y conocerlo. Ahora hay dentro de lo más importante está esta composición química que contiene el lúpulo. Esta composición
química está referida más que todo a los sabores y aromas que puede proporcionar a la cerveza, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a lo que vendrían a ser estos componentes, serían los ácidos amargos y los ácidos esenciales. Cuando hablamos de estos ácidos amargos, efectivamente, como su nombre lo indica, va a proporcionar el amargor a la cerveza, junto con algún tipo de resinas también, ¿no? Ya vamos a ver a qué se refieren estas resinas. Luego están estos aceites esenciales, que también comprenden una parte importante de esta fracción de lo que viene a ser el lúpulo, ya que va a proporcionar, en este caso, el aroma, que es característico de la cerveza. Y normalmente en el lúpulo se encuentra entre un 0,4 y 2%. Ahora, estos aceites esenciales pueden también dar lugar a estos denominados descriptores sensoriales, que pueden ser cítricos, florales, afrutados, ¿no? o especiados, perdón, en relación a las características que contienen. Entonces, cuando hablamos de esta composición química del lúpulo, no nos olvidemos que tiene que ver con el sabor y el aroma que le va a proporcionar a la cerveza. ¿Cuáles son estos componentes químicos? Ácidos amargos, aceites esenciales principalmente. Hay una menor cantidad de taninos que también son importantes en la parte fermentativa, que van a participar en cuanto a una combinación con las proteínas que se encuentran, que pueden en algún momento generar ciertas características organolépticas no muy agradables, pero hay un proceso donde las va a ir eliminando. Efectivamente, también importante, los lúpulos contienen proteínas, contienen carbohidratos, contienen minerales también, pero en esta etapa de lo que se refiere a la fabricación de la cerveza no participa, ¿ya? Entonces, básicamente estarían participando estos ácidos amargos y estos ácidos esenciales. Bien, ahora cuando hablamos de estos ácidos amargos vamos a hablar de esta fracción amarga, que es muy importante entonces en relación a estas características que hemos nombrado de sabor y amargor en la cerveza. Están estos dos conjuntos de resinas que son las resinas blandas y las resinas duras. Cada una de ellas va a representar una composición diferente y que va a proporcionar también estas características organolépticas a la cerveza de forma diferente. Entonces, en el caso de las resinas blandas, están estos ácidos amargos específicamente, que se los denomina los más importantes, ácidos alfa o humulonas, y los ácidos